información que es sensible para Venezuela. Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable. Y igualmente, en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino. Hoy. Bueno, eso fue parte del discurso a la nación que pronunció la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ahí pudieron escuchar que va a haber un aumento de salarios al sueldo mínimo a partir del 1 de mayo. Eso es para contener un poco la presión. Ustedes saben que los sindicatos de trabajadores, los profesores, los maestros están activos movilizándose y marchando allá en Venezuela en reclamo de un salario digno. Y el gobierno de Delcy, intentando irse delante, bueno, ya ha anunciado que va a haber una mejora salarial. Y yo escuché el discurso de Delcy y ella habló como toda una política. Fue un discurso totalmente político. Inclusive la presidenta de Venezuela, y hago énfasis en esto, reconoció lo que nunca había sucedido, que el país atravesaba y atraviesa por un proceso de hiperinflación y que además hay desabastecimiento en muchos productos de los que más consume la población. Ustedes saben que en la gestión del chavismo este tipo de concepto y de palabra estaba totalmente vedado. Nunca se hablaba desde el gobierno de hiperinflación, nunca se hablaba de que había un desabastecimiento, de que la gente estaba pasando trabajo. De hecho, aquí hay muchos de esos que han respaldado históricamente al chavismo y al madurismo, que dicen que no, que allí está todo bien. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, en décadas, desde hace 10 años no se aumentaba el salario mínimo, y por primera vez en mucho tiempo se reconoce públicamente que no se ha actuado bien. Ella dijo que cometieron muchos errores desarrollando acciones aun cuando no había sostenibilidad económica, y que eso llevó a que se produjera esa hiperinflación a la que ella se refiere. Pero yo quiero que ustedes lo escuchen de su viva voz, lo que ella plantea y lo que ella reconoce del tema de la hiperinflación económica. Llegamos a tener una inflación anualizada de 6 dígitos. Si ustedes recuerdan bien, en el año 2019 tuvimos una inflación anualizada que superó el 344.000%, desabastecimiento de un 39% y en algunos rubros esenciales un desabastecimiento crítico. Quizá lo más doloroso para nuestro país también fue la pérdida del poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Bueno, ya ustedes escuchan ahí, de los productos fundamentales para la alimentación de la población había un desabastecimiento y además la gente no tenía con qué comprar. Ella también atribuyó esas dificultades económicas al tema del bloqueo, y ella dice que va a trabajar por la sostenibilidad económica y por la liberación y de ese bloqueo que tiene Estados Unidos. Y de hecho, hablando de bloqueo, ya hay algunas fuentes que comienzan a plantear y asegurar que Estados Unidos le va a retirar las sanciones al Banco Central de Venezuela. Lo que quiere decir que Venezuela va a tener acceso a miles de millones de dólares que están depositados en cuentas bloqueadas a nivel internacional en Estados Unidos, y eso va a ser un respiro para la economía venezolana. Estamos hablando de que Venezuela tiene más de 20.000 millones de dólares bloqueados en cuentas, en más de 93 cuentas a nivel internacional. Pero aparte de eso, esto va a provocar que se estabilice la economía. Miren, ese es un economista venezolano que reside aquí en el país, Alejandro Grisanti, fundador de Ecoanalítica, que es de lo que está afirmando que se va a producir ese desbloqueo, esa liberación de las sanciones al Banco Central venezolano. Y esto va a permitir que
que Venezuela tenga acuerdos económicos con organismos internacionales y que se pueda accesar a préstamos a intereses blandos para inyectárselo a la economía, acuerdo con el Banco Mundial, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdos con organismos internacionales económicos que pueden ayudar a que esa economía de Venezuela sea relanzada y se pueda sanear, y eso es bastante necesario. O sea que ya se están mirando algunos cambios positivos. La gente se tornaba un poco escéptica con la intervención de Estados Unidos, pero sin embargo, después que Maduro salió del poder, hemos visto que muchas cosas han cambiado. Han soltado a muchos presos políticos, no a todos, pero sí a muchos presos políticos importantes. Ya la oposición se puede movilizar libremente en ese país sin el temor de que van a ser apresados. Y ya entonces viene el tema de la reforma económica. Ya lo que restaría es que se produzca una verdadera transición integral y que haya elecciones libres en las que el pueblo venezolano decida quién quiere que lo gobierne. Miren, en el plano local, ustedes saben que hay un tema con este fiscal Aurelio Valdés, que fue descubierto recibiendo un soborno de $10,000. Le fue puesta una especie se le hizo una especie de seguimiento, para no decir una trampa, y entonces fue atrapado, como dicen, con las manos en la masa. Pero eso no se queda ahí, señores. Miren, la fiscalía, dentro del presupuesto de acusación que ha sometido contra Aurelio Valdés, ellos afirman que ese no fue el primer soborno que recibió Aurelio Valdés, sino que de acuerdo a lo que dice el expediente y que ya está publicado en muchos medios de comunicación, que desde el 2024 él venía haciendo transacciones sospechosas, depósito de muchos miles de pesos en cuentas bancarias, pero que además movió millones de pesos para saldar un apartamento. O sea, él saldó, movió un cheque del cual la fiscalía tiene copia para saldar, o sea, el pago final de un apartamento que él adquirió en la zona oriental, en un nuevo residencial. Pero además hay recibos de algunas transacciones de alta suma de dinero que él realizó, y todo eso está en poder de la fiscalía y en manos del tribunal como soporte probatorio de las acusaciones, y todo eso la fiscalía lo obtuvo por medio de allanamiento. Lo que quiere decir que las alarmas se activaron cuando ellos comenzaron a ver el movimiento de dinero de este fiscal, el movimiento y el manejo de alta suma de dinero, cuando el salario de él no es malo, porque no todo el mundo gana 150,000 pesos, pero eso no es un salario para que usted esté ostentando propiedades, esté ostentando cosas de lujo, y por eso se le dio seguimiento. Miren, finalmente la tregua en Oriente Próximo duró menos que un gusano en un gallinero. Ustedes saben que el Líbano no era parte de esa tregua, de ese alto al fuego, y entonces Israel le dio con todo al Líbano, no tuvo contemplación, disparó más de 160 bombas en menos de 10 minutos. Eso fue una masacre literal lo que hizo Israel con el Líbano, y hay cerca de 160, 170 fallecidos. Ese ha sido el ataque más letal desde que comenzó la guerra. Y entonces Irán, argumentando que esto es una total agresión al acuerdo que ellos firmaron, entonces anunció el cierre nuevamente del estrecho de Hormuz. Imagínense ustedes, el estrecho de Hormuz se ha convertido en el arma estratégica, más allá de los misiles, de las bombas, se ha convertido en el arma estratégica por excelencia de Irán, porque ellos saben que cada vez que cierran el estrecho, entonces provocan un caos a nivel económico y a nivel mundial, y eso lo sienten todas las economías, y Estados Unidos no ha podido contrarrestar ese ataque estratégico que ha usado Irán, y vuelve a apelar nuevamente al cierre del estrecho, y publicó además
un acuerdo de paz que fue redactado por ellos, no el que se acordó con la mediación de Pakistán. Y eso enfureció mucho a Donald Trump. De todos modos, yo pienso que esa guerra más temprano que tarde va a terminar. De hecho, Pete Hegseth ya dijo que terminaron, que ellos hicieron todo lo que iban a hacer en la guerra, inclusive le agradeció a Israel por su respaldo, y entonces lo que esperamos es que en los próximos días ahí se anuncie formalmente un acuerdo para el final de la guerra, porque eso le conviene al mundo. Hasta la próxima.